tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro primer episodio, Los Panas of the Galaxy. Yo soy Brian. Yo soy Luis. Y bueno, vamos a grabar nuestro primer episodio de aquí de nuestro programa. Cuéntanos, Lucho, ¿de qué va a tratar? Este programa, o este espacio más bien, está dedicado, o lo vamos a enfocar en temas muy diversos, pero que tienen algo en común. Podríamos decir algo así como la comunidad geek o algo poco friki. Vamos a hablar sobre películas, videojuegos, cómics y muchas cosas que tienen relevancia o se conectan con este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a hablar, Ryan? Hoy día vamos a topar 4 puntos. En películas vamos a hablar acerca de Evil Dead. En series vamos a hablar de Boys, la serie de Boys. Vamos a tener un pequeño análisis de Little Nightmares, el videojuego. Exactamente, y vamos a tener una recomendación de un cómic para que ustedes lo lean. Un buen cómic que nos ha interesado, nos ha parecido muy relevante o nos ha parecido extremadamente convincente la forma en la que le dieron el Sobre todo contexto. esta última sección para incitar a que Más- dicen a leer. Es una buena manera para empezar a leer, ¿no? Un cómic. Sí, Es una- exactamente. Para la gente que tiene estos propósitos de leer o de empezar a dedicarse al hobby de la lectura, puede empezar por cosas pequeñas como los cómics. En realidad a nosotros nos ha servido bastante para eso. Más acá, porque yo tampoco no soy tan bueno en la lectura que digamos, pero sí leo algo. Lucho, entonces, ¿qué te parece si empezamos analizando nuestra película del día de hoy? Exactamente. Vamos con eso, ¿ya? Bien. Nuestra película es Evil Dead. Sí, ¿Has escuchado de Evil Dead? Evil Dead, sí, es un clásico, podríamos decir un clásico del cine, ¿ya? Es un poco de culto, es una película de los años 90, 80s. o sea, finales de los 80, inicios de los 90, y es muy interesante el giro que dio el cine en ese entonces, porque en ese entonces no es como hoy, que todo tiene el croma, pantallas verdes, y es mucho más sencillo hacer los efectos visuales. En esa época se hacía mucha maquetería, mucho maquillaje, y es muy interesante ver cómo los directores desarrollaban este tipo de cosas. Y creo que está catalogado como... Sí, como alguna lista de películas de terror que no sé cuál es el nombre de la lista, pero está en el puesto número 30 de las mejores películas de terror. Exactamente, porque es una de las películas que maneja y todavía tiene en ese entonces el cine de terror, el clásico cine de terror. Pero No- específicamente la 1, porque la 2 y la 3 es como que ya se salen de esa línea, ¿no? Sí, ya empieza un poco más comedia. Podríamos hacer una comparativa si no lo han visto como Cuentos de la Cripta o este tipo de películas de terror que son súper hiperbolizadas los personajes, los caracteres y hasta cierto punto le meten un poco la comedia con estas incoherencias al momento del actor hacer las cosas. Algo que no es como yo lo haría, no es normal o natural la manera de actuar, sino es algo un poco extraña, por así decirlo. Entonces vamos con algunos datitos. Perdón. El frío. Vamos con algunos datitos de la película. Está Exactamente. dirigida por Sam Raimi. Esta película la dirigió cuando tenía solo 19 años. Sí, es un dato muy curioso porque los directores de antes o en esa época era más experimental y era como que la gente se botaba más a hacer cine, no como hoy en día. Hoy en día la industria es tan grande, la tecnología ha avanzado tanto que sí te limita un poco el hacer cine. Antes la tecnología no era tan avanzada y hacer cine no era tan fácil, pero la gente se arriesgaba más. Hoy en día la gente no se arriesga tanto a hacer cine. Entonces es muy común ver a directores que se arriesguen a hacer cine de esta edad. Hay directores que se han arriesgado a hacer sus primeras películas en esta época a los 16, 17 años. Y en realidad es un dato que llama bastante la atención el ver que Sam Raimi sea un director de ellos. Un director de estos que se arriesgó a temprana edad a empezar a producir. Y quizás te suene el nombre de Sam Raimi. Quizás es más conocido por la trilogía de Spider-Man. Exactamente. Es un nombre que ha sido conocido porque ha hecho algunas películas. Igual Está- tuvo las secuelas de Evil Dead, The Army of Darkness, la de Oz el Poderoso, Arrástrame al Infierno, que esa no la he visto. que es una película que mantiene un poco la línea de Sam Raimi en las películas de horror.
como les había explicado, Arrástrame al infierno es un tráiler, por así decirlo, que Thriller. sí, es como un thriller psicológico, ajá, de un asesinato y un par de cosas más ahí, Y, que sí es recomendable si no lo han visto en realidad. y también está próximo, bueno, está dirigiendo y próximo a estrenarse la de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura. Quizás por eso es la razón por la que la escogieron a él, con ese cine de terror medio... Tiene experiencia en ese tipo de Claro, en películas. este tipo de películas de cine de horror un poco más clásico y que hasta cierto punto, en el contexto y la época en la que se hacían, era un cine que podría decirse, lo podrías ver en familia cómodamente. No era el típico cine de terror que ves hoy en día que tiene restricción para mayores de 16 o de 18. Definitivamente lo ha de haber tenido en su época, En la pero época no sí, es... pero no era tan fuerte como para decir que va a traumar o va a dejar con secuelas a los pobres niños que las Ujú, ven. En ujú. realidad yo las vi de pequeño y a mí me gustaron mucho. Y bueno, como te decía, él empezó a dirigir a sus 19 años con la ayuda de Bruce Campbell, que es el protagonista de la película, que es Dash. Dice que Ajá. eran muy amigos desde la infancia y fue como que le dijo, oye, mijín, Hagamos ven, una película. tengo esto, vamos a hacer una película. Exactamente, así como estamos nosotros aquí, mijín, hagamos Ujú, un podcast. ujú, a ver cómo A ver sale. qué nos sale. Entonces fue lo mismo. Ujú, Lo interesante es ver cuál es el retorno, ¿no? La ujú. película, según lo que sabemos, fue con un presupuesto de ¿cuánto? De $350,000. Que para la época era un presupuesto alto, elevado, no como hoy en día. Hoy en día las películas pasan de los millones, Ujú, pero es un presupuesto muy bueno para una película y lo interesante es el retorno. Tuvo un retorno de 2.4 millones, ujú, lo cual hizo y le dio la cabida para poder hacer toda la trilogía que él tiene hoy en día de ujú, Evil Dead. ujú. Y todo lo que vino a consecuencia de eso, ¿no? Exactamente, Como ya le dijimos, desde el año 1981 la grabaron en Tennessee y tuvo aproximadamente unas 6 semanas de rodaje. exactamente. Como tú lo decías, tú que estudias una carrera de producción, algo que nos puedes decir de todos estos datos técnicos, de todo ese tipo de cosas que usaban, el maquillaje y todo eso, cómo lo cambiaron o cómo lo adaptaron. O sea, en realidad es muy interesante ver eso porque es mucho trabajo de maquillaje. Hablamos de caracterización de personajes. Es trabajo arduo de maquetería. Es mucho trabajo. O sea, literalmente en esa época lo que tenías es un equipo con carpintería, personas que se encargaban de hacer las casas, los muebles, personas que sabían de robótica o de informática de esa época para poder hacer lo que vemos en la segunda película, cuando todos los Muñequitos muñequitos se se ríen. mueven, se ríen del man y todo lo demás. Ujú, Mucho de eso es un poco de títeres, gente detrás de las pantallas, de las muñecos, moviendo los muñecos. ujú, También tienes un poco de montaje que se hacía en esa época para dar los efectos especiales que vemos en la 3, ¿no? Que ujú. para la época ya tenían unos muy buenos efectos Bueno, la especiales. 3 ya de los 90, pero estamos centrándonos un Ajá. poquito específicamente más En la en la primera 1. película. Ujú, La mayoría de la primera película es los planos que utilizan ellos. Son planos, secuencias de la cámara como para dar este movimiento o dar alusión de que hay un ser extra sensorial fuera de, siguiéndolos a ellos a cada momento. ujú, Los primeros planos que hacen del rostro de Ash para dar ujú, esta sensación de que él está como en este estado de psicosis y todo lo demás, ujú. y acompañado mucho del maquillaje. Mucho, mucho, mucho maquillaje. O sea, De en estas hecho, lo que tú películas dices es interesante porque nunca se ve como tal a la criatura o al demonio, o lo nunca, que nunca se lo ve. solo es como que tienes tú la sensación de que algo está ahí. Está ahí y nada Ajá. más. Y eso todo todo, Y todo lo lo... transmite muy bien para la época. Exactamente, Ajá. todo eso lo hacen el director de fotografía y lo hace directamente con juegos de planos, de cámaras, de tiros de cámara, la iluminación, el entorno, la maquetería y el ambiente, porque es muy Ujú, interesante también escoger el entorno, ¿no? ujú, Es una cabaña abandonada en un punto X de la montaña o del bosque ujú. y prácticamente la primera película sucede casi toda la película ahí, solo la pequeña parte en la que la hermana o la novia sale al bosque y es atacada por el bosque, solo esa pequeña Cuando escena. parece que abusa de ella, los Ajá, árboles. exactamente, eso mismo.
parece que el bosque está De teniendo... hecho, no hay otra locación fuera de ahí. Llegan en el carrito, solo se ve el bosque. Cuando se quieren ir, quiere sacarle del sí, creo pueblo. que son solo 2 o 3 tomas, Ajá. 3 escenas que hay fuera de ahí, Ajá. pero el 95% de la película dentro de la cabaña. Y es muy interesante porque esto también me remite a a directores como Hitchcock Ajá. en su película de la soga. Ajá. Él también hizo toda la película dentro de una casa. Entonces es interesante ver cómo los directores se basan en ciertas cosas que ya fueron hechas o ya fueron usadas para volver a hacerlo. Es muy... Eso es ser recursivo, pero al mismo tiempo es tener la noción de cómo fue hecho y cómo va la producción. Ujú. Todo esta consecuencia de, bueno, la repercusión que tuvo en un futuro Evil Dead, luego con su secuela, luego la trilogía con Army of Darkness. Y bueno, En el ahora tiene una 92 serie, llevó pero a una adaptación de los cómics en Army of Darkness y una serie por esta editorial Dark Horse. Luego en 2018 me parece, 2017, no recuerdo cuándo salió la serie. Bueno, tiene una serie, Ash vs. Evil Dead. pero no es tan antigua la serie, Ajá, es reciente. Salió hace unos 3 o 4 años, creo. Sí, ¿de qué año es la serie de Ash vs. 2015. Del 2015, Sí, es hace relativamente unos... reciente. Ajá. No la hemos visto completa, bueno, yo no la he visto completa. Tampoco, solo he visto los 2 primeros episodios, Y porque un en par de realidad episodios y... solamente me di cuenta de que estaba la serie, porque yo tuve un pequeño inconveniente con las películas. Yo me había visto la 3 un montón de veces, pero con el final alternativo. Y resulta que ese no era el final final es otro. Y Ajá. acá mi compañero Brian ya me hizo entender cuál era el final. Por eso no comprendía la serie. Tenía un hueco ahí, un espacio que no Porque entendía. según tu final Ash se queda dormido y está en una época En el apocalíptica. apocalipsis Todo ya todo destruido, pero no es el final de la película. Y ese el es final del real es alternativo. cuando regresa y está en su supermercado y mata a los zombies y todo. Ajá. Y la bueno, serie lo retoma como la que desde serie ese lo retoma punto. desde ese punto, exactamente. Y tienen los primeros capítulos que podemos ver, tienen los mismos... Manejan el mismo estilo de fotografía, ¿no? Sí, es muy interesante la serie. Sí se les recomendaría ver si les gusta este tipo de cine, porque maneja la misma estética. Uno puede ver y es como que ellos tratan todavía de conservar el mismo estilo de actuación, el mismo estilo de tiro de planos. La fotografía sí cambia un poco, la iluminación también, pero a nivel estético sigue todavía manteniendo las raíces, por así decirlo. Ujú. Y sí, tuvo un elenco... ¿Qué tuvo el elenco? No fueron tan conocidos, ¿no? Aparte de Ash. Aparte de eso, Ajá. sí, yo tampoco no los he visto a todos en muchas películas. Ellen Swanwick, que era la hermana de Ash, Betsy Baker, que era Linda, su novia, Teresa Tilly, que era la novia de Scotty, Shelley, ajá, y exactamente. Richard de Manico, que era Scotty, y nunca Y- más los volvió a ver en nada. Sí, No, exactamente. y- Solo no ni siquiera en la segunda de Evil Dead, porque De hecho, en la todos segunda cambian. Evil Dead ya cambia el reparto, solo se queda el sé. De Ash. hecho, como que no les importa la primera historia y Ajá, también, y bueno, cambia es el raro. reparto ahora y tal Solo cual. el Ash fue el único que El se un- quedó. Exactamente. ¿Y ya qué más podemos decir de esta película? Creo que Sí, es un clásico es del un cine. clásico del cine. Nosotros lo recomendamos para la Ujú. gente a la que le gusta ver el cine como tal y que le interesa nutrirse un poco más en toda la rama que es cine. Podrían verla, la recomendamos, porque sí es una película que tiene cierta relevancia, sobre todo para la época, porque tú ves como en esta época hay películas que tratan de hacer este tipo de cosas y muchas no les resulta tan bien como fue con esta película, como The Evil Dead. Entonces es una película muy interesante. De hecho, yo me la vi recién otra vez con un amigo que no se la había visto y también le gustó la película. Y es una... ¿Qué es? No es como que las típicas películas de terror actuales que hoy en día es como que alguien jugó a la Ouija y luego se metieron demonios o y luego hay alguien está en el demonios. chat y le matan por el chat. Bueno, ese es otro tipo de cine de terror, pero la mayoría de hoy en día todo es que el diablo que está metido posesiones Sí, y ouijas y... exactamente.
O sea, O sea, esta también es como que posesión, demonios, pero son como demonios zombies. algo así, son como... Porque también tiene una colaboración el cómic con el cómic de Marvel Zombies, ¿no? Bueno, eso es muy aparte, porque, Pero, ajá, porque entonces, claro, si es alguna como vez escucharon de esto de Marvel Zombies. Zombies, el virus supuestamente se origina de este universo, porque Exactamente. uno de esos cosos sale y le muerde a uno de los superhéroes del universo de Marvel, y bueno, Bueno, es son como zombies. una vaina completa ahí, pero Ajá. el punto es ese, es así, es como una posesión demoníaca, pero los convierte en zombies, zombies que pueden volar. Eso no Ah, olvidemos. sí. Es que no son como que demonios como tal, son como... O quizás la representación que él tenía de unos demonios. Puede ser, pero es interesante, es interesante. La 2 y Ajá. la 3 ya, Ya tiene toques de comedia, ya tienes es de toques de horror comedia. comedia. La una también como que tiene ligeros Los toques de toques, comedia, pero en no es realidad el es... punto principal. Exactamente, Ajá. es más como que se enfoca en la historia tal cual. En la 2 y en la 3 ya le meten la comedia para darle ese look Ajá. que al Ya. final ya caracteriza a toda la trilogía. Ajá. Y bueno, entonces, ¿qué tal si nos vamos con la serie The Boys? The Los Boys, chicos. los chicos. Ajá. Es una muy buena serie de Amazon Prime. Ujú. En este caso es interesante ver porque también es una adaptación de un cómic, ¿no? Ajá. Y lo interesante es ver cómo tiene este contexto de los superhéroes. Porque no es lo típico que estamos acostumbrados a ver por el comercio o el marketing de Marvel o de DC, sino es más este estilo de mostrar a un superhéroe tal cual es, como una persona normal, real. No tanto por los poderes que tenga, sino el cómo la industria o el marketing se aprovecharía de una situación como esta. Ujú. Porque está muy implícito todo ese aspecto, ¿no? Es como que toda la industria del marketing lo maquina tan bien como para vender y vender y vender. Es que es como que nos lleva a un mundo diferente de superhéroes, porque no sé si no sé, vamos a un grupo, le digamos la Liga de la Justicia. Ellos no es que tienen una organización aquí detrás, sino es como que se juntó Batman, Superman, la Mujer Maravilla, todos, y ellos tratan de hacer justicia por su cuenta. Aquí en The Voice es como que tienen un grupo, pero están todos bajo es como una empresa. Es como una que empresa son tal cual, sus... por eso te digo, Ajá. ajá, o sea, te muestra el aspecto de cómo funcionaría el mundo si hubieran héroes reales y cómo sería la empresa o la industria del marketing tras estos héroes reales. Ujú. Te muestra héroes que en realidad tienen vicios como cualquier persona normal, alcoholismo, drogadicción, algunos son pederastas, etc. Entonces es loco porque te muestra todo esto y cómo la industria del marketing para sacarle provecho lo tapa, lo oculta y sigue la vida normal. Es- Ah, ah. Te muestran de una manera más cruda. Exactamente. Y creo que en la serie lo saben transmitir bien. Todo eso. Sí, la serie es muy buena porque tiene este punto de inflexión Ajá. en el cual no sobrepasa Ujú. el límite que debería de llegar. O sea, es como que llega al límite y se mantiene en ese límite de sangrienta, sanguinaria, de exageración y todo lo demás. Ujú. De comedia también y todo esto. Porque Ujú. sí tiene sus toques de humor un poco negro, por ahí decirlo. Ajá. Pero es como que sutil. Ujú. Y eso es lo que le hace a la serie muy buena serie en adaptación de transmitir. Ahora en adaptación cómic serie, no, como siempre no es 100% fiel al cómic. Obviamente tiene Ajá. sus cambios y todo lo demás. Porque... Por, Pero es una adaptación bastante fiel al cómic. es una apreciación muy Ajá. buena, eso sí. Bueno, el cómic fue escrito por Garth Ennis. En el año 2006 fue publicado la primera serie de estos cómics. Y bueno, en los años 2000 es como que una época, ¿cómo decirlo? Donde como que les dieron rienda suelta a todos los escritores, todas las casas editoriales, donde, ¿cómo decirlo? Los cómics se abrieron un poco más en el sentido de que mostraban cosas un poco más explícitas, desnudos, sangre, desnudez, Exactamente, es como que el cómic como escenas tal sexuales, todo ya fue... ya tuvo esta evolución porque al principio el cómic era como que este imaginario o este ente imaginario en el cual tenías a una persona súper perfecta, el cual era un héroe muy heroico, por así decirlo,
patriota, que no rompía la ley y todo lo demás. En cambio, aquí es como que hay este choque de inflexión en el cual ellos empiezan a ser a los héroes, pero empiezan a representar mucho más la realidad cotidiana que tenemos nosotros, lo que sí sucede en la vida real. Ya no es tan fantasioso como así, por así decirlo. Ajá, y el estilo de dibujo también no es característico de estos años, es como que un poco grotesco Sí, exactamente. No poco... es el típico cómic caricaturesco de Mundo Feliz, sino es como que un poco más cómic, pero sí he visto las gráficas son como que más normales, más naturales, por así decirlo. Ajá. ¿Cómo es lo que te digo? Son rasgos un poco más como que gruesos en las caras, un poco más grotescos. Y aparte de eso también es la luz y el color, ¿no? Es como que más oscuro. Es como ver una película de Snyder en un cómic. Pero esto sí se alcanza a apreciar, sí se alcanza a ver. Puede ser. Ajá. Solo que aquí sí lo vemos. Bueno, la serie fue creada por Eric Kripke, que es famoso por haber creado también esta serie Supernatural, que la verdad yo no la he visto, solo sé que existe y tiene muchas temporadas. Tiene un total de 10 temporadas y cada temporada creo que son más, tiene... creo que hay más temporadas. ¿Sí? A ver, 10, no sé si son 10 o 20, pero lo que sí es súper larga porque cada temporada tiene sus 25, no, sus 30, 40 episodios. O sea, sí me la he visto. Y me la he visto hasta la temporada 8 o hasta la temporada 9. Y hasta ahí llegué porque en realidad bien larga la serie. Larga. Es otro punto aparte en realidad. Bueno, aparte de la serie también están como productores ejecutivos Seth Rogen, Evan Goldberg, que si los suena conocidos, han trabajado en películas como Malos Vecinos. Exactamente, son gente que está... La fiesta de la salchicha de esa serie, de película. Entre las últimas películas que tienen, creo. Ajá, porque en realidad es este tipo de comedia un poco más... Un humor negro un poco. Ajá, un humor mucho más negro ligado a lo sexual, muchos chistes sexuales. Ajá, exactamente, pero es bueno, o sea, sí me da risa. Es un tipo de humor que no a todos les gusta, a algunos sí. Y bueno, ellos al estar como productores se ve reflejado también ese tipo de humor y ese tipo de... Claro, pues de cosas que... Obviamente los productores están a la par que los directores y lo que hace un productor, para la gente que no sabe, es gestionar los precios, los presupuestos y en pocas es el que le dice al director si se puede o no hacer ciertas cosas. Porque obviamente los directores tienen su idea, su visión, pero siendo francos, siendo realistas, todo necesita plata y dinero, entonces por lo general el productor es el que le dice no hay cómo hacer esto, hay que adaptarlo. La serie fue lanzada en el 2019, se la grabó en Toronto, Canadá, el año anterior, sí fue en plena pandemia que pudimos ver, ¿no? Sí. Pudimos ver la segunda temporada. Exactamente. La segunda temporada fue para noviembre, creo. No, creo que fue un poco antes, no recuerdo, pero bueno, el año del anterior. Bueno, pero fue en el último trimestre del año, eso sí. Pero ahí tiene un buen reparto, varios actores conocidos por otras. Sí, o sea, varios actores conocidos y que a su vez también sorprende un poco verlos en esos papeles, ¿no? Porque los conoces de películas un poco más antiguas y tienes una imagen de estos actores que a mí me sorprendió, ¿sí? A mí me sorprendió porque, por ejemplo, está la novia de Daniel LaRusso. La novia de Marty McFly. La novia de Marty McFly. Ajá. Entonces, Elizabeth Shue, parece que se llama. Ajá, exactamente. Entonces, como que se me hace conocida. Y luego, claro, estuvo en esta película. Que hace de... Y es la antagonista, ¿no? La antagonista durante la primera temporada, la primera mitad de la temporada, hasta que después sabes que... Claro, pero es hasta después de que ya sabes que sobre ella está el líder de la empresa, de la corporación. Entonces sí, pues es la antagonista. Bueno, entonces como que...
De ahí de los protagonistas del Billy the Butcher, que es interpretado por Carl Urban, que se lo recuerda desde haberlo visto en El Señor de los Anillos. Más o menos, más me acuerdo Es por el el, actor. el líder de los jinetes de Rohan, pues. Es del caballero. Ya, Pero lo se ubico. le ve diferente porque esto casi siempre pasa con casco y con el pelo largo. Claro, es que acá en cambio pasa con la barba y Ajá. con el pelo corto y sin Ajá. casco. Y Entonces ahí sí es es un como que poco medio rubio, Ajá. pero tiene los rasgos y lo Acá conoce. es que También sí sale en Thor Ragnarok. con el maquillaje es medio complicado verles a veces a estos manes. ¿No ves en El Señor de los Anillos tu pana en El Retorno del Rey? Que ¿Cuál? sin barba se ve diferente. ¿Cuál? El rey, el de la espada. El Aragón. Ajá, se ve diferente sin barba, no. No lo reconoce sin barba al man. Por si todo tiene su barbita. No hablo de que cuando le ves al man sin barba no lo reconoces. Ah, eso es como que un poco complicado. Ajá, sin barba, sin pelo largo, no lo reconoces nada. Ajá. A Legolas tampoco se le reconoce. A él sí se le reconoce, es muy característico. Él siempre pasa afeitado en todas las Pero películas. sin los ojos y sin las orejas y sin el pelo largo y no rubio. Pero es cuando uno ve Los Piratas del Caribe, dice, ah, es el Legolas. Cuando uno ve... ¿Qué otra película es? Ya ves, ahí está. El Hobbit. Ahí le dice, ah, ve, ahí está el Legolas otra vez. Ah, pero es el Hobbit, pues, hijo. ¿Y quién más? ¿Qué más tenemos de aquí conocidos? El Hughie, que es Jack Quaid. O sea, no lo había visto en ningún otro lado, pero sus papás son Meg Ryan y Dennis Quaid. Ah, tampoco no lo he visto en otros lados del muchacho. Ah, pero es hijo de Meg Ryan. Sí, pero en realidad no lo había visto yo tampoco en otro lado. Si alguien lo ha visto, pues dejen en los comentarios por ahí en qué otras películas o series lo han visto. El Leche Materna, A ese sí lo he visto que es en otras interpretado por películas. Laz Alonso. No lo había visto. Tomer Capon, que es de Frenchy. Karen Fukuhara, Ah, que es la ese- Kimiko. Al Frenchy creo que también lo he visto en alguna otra serie. La Kimiko película. solo lo había visto en la película de Suicide Squad, que es de Sí, Katana. ajá. Ajá. Justamente eso iba a decir. Está ahí con la mascarita. De ahí en la parte de los superhéroes, en los héroes entre comillas, Ujú. que son malos en realidad. Sí, son una desgracia Ahí completa. la verdad a ninguno de ellos los reconozco. Yo tampoco no lo reconocí a ninguno de ellos. Ninguno. Porque es alguna- como un reparto súper... No nuevo, porque sí creo que tienen sus películas, sobre Pero todo no el... películas tan comerciales. Ajá, sobre todo es el Patriota, ¿no es cierto? Ujú, el Homelander. Ajá, el Homelander. Sobre todo él sí vi que tiene un par de películas y series de su adolescencia, juventud. Ahí sí es como que medio conocidillo, pero no he visto nada de sus productos. Como dijimos de Elizabeth Shue, que salió por ahí en Karate Kid. Ajá. Creo que ella es la que... Y de ahí el Más otro, reconocido. ¿cómo se llama? El dueño, el que está por encima de todos. Ah, el Stan Edgar, Ujú. que es interpretado por Giancarlo Esposito. Bueno, el man sí ya... Porque el famoso por Breaking Bad, interpretando a Gustavo Fring, luego en Better Call Saul. Sí, bueno, Sale en Mandalorian solo también. escuchas Esposito y ya sabes que Ajá. ya te empata con algunas cosas en Ajá. realidad. De ahí la que interpreta Starlight, que ha salido en Jessica Jones, y no recuerdo, y luego me puse a ver, digo, esa es de ella que sale en Jessica Jones. Yo tampoco recuerdo. Creo que es la que en la primera temporada, o es Daredevil, no me acuerdo. Bueno, es una chica rubia que sale ahí, es igual rubia y sale en algunos capítulos de Jessica Jones. Mira tú, yo ni me le recordaba a la muchacha. Yo tampoco. ¿Ah? Pero ha estado ahí. ¿Quién más tenemos? El papá del Hughie en la primera Él temporada. sí es Ajá. un actor Él reconocido, sale en sí lo he visto en algunas películas. Misión Imposible. Misión Imposible y, Sí. y la que me acuerdo ahorita solo Misión Imposible, Sí, pero pero tiene sale. más películas. Ajá, sí tiene Es más alguien películas. conocido. Ah, También la que hace es la esposa del Butcher, la Rebeca. la Rebeca, pero Yo le había visto a ella en la serie de Flash, en la segunda y tercera temporada, que es la novia del Barry, de una policía, y luego se va porque dice que sigue enamorado sí, de sí, la... pero dice que- más de eso no. Pero de ahí le conozco de ahí. De ahí el Homelander, no, a la Queen Maeve, Black Noir, A-Train. ¿Cómo se llama? El farolero de Lamplighter, ¿cómo es? El que sale en la segunda. El farolero. Ese que tiene su bastoncito en Sí, llamas. no sé cómo se llama.
Pero él sale en X-Men, pues él es el hombre de hielo. Ah, sí, cierto. Es el hombre de hielo, ahorita también me acordé de eso. Pero es el... Pero es que, claro, es que está súper joven la de los X-Men. Pero Aquí sí. sale con barba y Ajá, todo. ajá. Ahí está jovencito. Ajá. ¿No? Sí, es cierto que es el hombre de X-Men, X-Men 2, X-Men 3. Claro, sale Salen ahí todos. con su romance con la Rogue, que siempre termina inconsciente por muchas chicas que se quiere acercar. Es verdad, no me había acordado. Y de ahí si nos vamos un poquito más a las escenas de acción. Para mí mi favorita de la segunda temporada, bueno, de la serie, es la de la segunda temporada cuando la Stormfront quiere atraparles A la Kimiko y y al a hermano. Kimiko y a su hermano. Esa escena es brutal. O sea, es que la man se baja toda una casa. Es que tenemos en cuenta que en Estados Unidos hay estos edificios residenciales, ¿no? Ajá, Donde como vive... departamentos. Claro, pero ahí vive la gente... ¿Qué Un podría poco más decir? de escasos recursos. Ajá, exactamente. Esos lugares donde hay muchas familias de escasos recursos. Ujú. Y la man se baja todo el edificio, que 10 familias eran, ¿no? No sé, mueren un montón, solo hay muchas explosiones y... Claro, pero creo que son 10 familias, porque por ahí había un análisis en el que decían eso, que eran como Ajá. 10 familias, creo. Y el punto es que la man se baja todito esto, aniquila, es una matanza brutal, y luego le rompe el cuello al hermano de la Kimiko, ¿no? Ujú. Spoiler, Ajá. lo siento, los que no hayan visto. ¿Qué otra escena es muy buena? ¿Qué Para mí recuerdas? la escena que me gusta más es la de la ballena, es muy bizarra, pero es que es la máxima. Es que tienes que verlo, o sea, imagínate, el man... Loco, tú ves una ballena frente a ti, te frenas, no aceleras como lo hace el Butcher. No sé si en realidad sea posible con un bote yendo a bastante velocidad atravesar una ballena. Yo creería que si es una ballena pequeña como la que estuvo ahí, tal vez sí, pero una ballena grande con un bote tan chiquito no. Tal vez se lesione la ballena, pero es que no sé, en realidad ya sería física eso, yo no soy físico, hijo. Pero esa es la mejor escena para mí, o sea, es que es muy bizarra. Es muy sangrienta, pero es que es lo máximo, o sea, tu pobre pana, El profundo. el profundo se queda, no, la ballena, y no puede hacer nada, o sea, ¿entiendes? Hasta cierto punto es muy chistoso y también es un poco interesante ver que el único poder que tiene el profundo es nadar y hablar con los animales acuáticos, porque no tiene ni super fuerza, no tiene algo extra como para poder haber ayudado a la ballena, ¿entiendes? O sea, el man se bota, o sea, el man huye. Y claro, y es muy interesante porque es muy sádica esa parte, pero al mismo tiempo es muy interesante ver cómo le muestran al tipo muy incapaz, porque al man lo están mostrando así desde la primera temporada, Claro. cuando también se muere el delfín y no puede salvar el delfín, el tipo, o sea, ¿entiendes? Y luego también quiso salvar ¿cómo es? A una langosta, y tampoco puede salvar a la langosta. Entonces es como que hasta cierto punto es como un héroe capado el tipo, porque es como que sus poderes no le dan... No están como que acorde para estar en los 7. Ajá. Sus poderes no están acorde del resto Ajá, de... es como que el resto tienen poderes, por lo menos la mayoría tiene super fuerza. Ajá. Y el tipo lo único que puede es nadar por sus branquias y hablar con los peces. De ahí en la primera temporada cuando le meten una bomba al translúcido. Ah, eso también es buena esa escena. Porque no le pueden atravesar con nada. Ah, sí es verdad. Va por atrás. Por atrás. De ahí también la primera escena, cómo arranca todo. O sea, alerta de spoiler para el que no haya visto, pero ¿cómo arranca? Pues cuando tu pana el tren. Ajá. Que le atraviesa a la novia del Huey, pues es súper sádico. O sea, es que analizando todo eso es muy interesante y es muy rica la escena, no por el hecho de que sea sádica, ¿no? Sino hablo de la parte sonora, el sonido. O sea, es que la atraviesa y no se ve explícitamente cómo la explota, se ve solo la sangre salpicando. Pero el sonido es lo que te transmite eso. O sea, tú escuchas y ese sonido, ese trabajo sonoro es muy bueno. Es como que todos estos efectos muy mezclados, muy bien limpios y todos acorde al ritmo, a tiempo, y escuchas los crujidos. Es como escuchar a un globo de agua explotar. Pero bueno, nosotros somos casi totalmente agua, entonces va muy acorde. Eso me gusta full de esa escena. Y creo que
toda la serie te transmite esta parte de que el Homelander, el Rain, todos ellos son malos y lo sientes y desde a ti como espectador, no sé si cuando lo viste, sientes que estás en peligro, hasta tú sientes que pueden aparecer estos humanos y hacerte mierda. Sí, es verdad, es como que, claro, porque lo que te transmite la serie es eso, lo que te comentaba, es como que te da este toque en el cual te muestra algo que puede ser muy cierto, o sea, es como que si hubiesen superhéroes reales en el mundo, yo creo que serían así. No como los maquilla Marvel o DC o estas otras industrias de superhéroes o de cómics. Yo creo que serían más como lo maneja este tipo. Y en la primera temporada se siente de eso cuando está el Homelander y la Queen Maeve en el avión. Claro, y lo hacen volar el avión. Y luego así. Y ves cómo están las familias, están los niños ahí, les dicen, lo va a salvar. Y... Es como, claro, es que exactamente yo considero que si hubiesen héroes reales en este mundo, serían como estos tipos o como los de Watchmen, que es una cosa ahí tal cual, ¿entiendes? Es como, yo creo que serían así, en realidad no creo que lleguemos a tener un Superman todo invicto ahí, muy moralista y todo lo demás. No, yo cacho que tenemos un tipo como el Patriota ahí, genocida, maldito ahí, que cualquier rato se vuelve loco y mata a la mitad del mundo. Y todo eso se va reflejando en el Patriota, y entonces es pocas series que lo saben transmitir de esa manera, porque sientes que es alguien peligroso, alguien que... Sí, exactamente, es alguien cuando está con el hijo y le bota y... sientes que es una cosa que va a explotar y todo el mundo, creo que todos esperamos eso, ¿no? Ver cuando el man explote y se baje medio planeta y ver cómo lo detienen. Exactamente, yo creo que es eso. Hablando un poco más de la producción, ¿qué podríamos decir? Yo diría que está muy bien manejado. Tiene una fotografía muy buena en el aspecto de transmitir justamente este tipo de sensaciones. Aparte de la dirección, yo creo que es un muy buen trabajo. El reparto no es tan conocido, pero creo que todo está bien hecho el trabajo, en realidad, tanto de actores como de director. Creo que es un equipo que se complementa y se sabe cómo manejarlo. Sí, porque la próxima salió igual una tercera temporada. Exactamente, y seguir sacando más porque tiene una muy buena acogida. O sea, si no lo han visto, les recomendamos. Serie originaria de Amazon Prime, y es muy buena, muy buena serie en realidad. Y ya, ¿qué nos van a hablar? ¿Nada más? En cuestión de la serie, ya nada más. Simplemente recomendación. Y si es que saben más series como esta, dejen en los comentarios para ver. Sí. Así podemos sacar un material para seguir hablando. Algo que quieran que hablemos también. Sí, exactamente, cualquier cosa. ¿Y qué tal en la parte de videojuegos hablamos de Little Nightmares? Sí, bueno, nos toca ahora la parte de los videojuegos. Bueno, como videojuego, Little Nightmares es un juego muy interesante. Al parecer, el Little Nightmares no es el primer juego. O sea, no es con el inicio de la historia, ¿no? O sea, para quien no lo haya visto, no lo haya jugado, es un juego indie. Sí, o sea, no es indie porque la desarrolladora es Bandai Namco. O sea, yo sé que es Bandai Namco, pero cuando tú lo buscas o lo vas a descargar, te sale en la categoría de indies. Te sale en la categoría de indies. Tal vez por la estética o la temática, creo yo. Porque no es un juego 100% comercial como... ¿qué juego? Pues como un Call of Duty, un FIFA o un Resident o alguno de estos, ¿no? Porque en realidad es como que un juego de nicho, por así decirlo. Porque no todo el mundo lo va a jugar, o sea, no todo el mundo le va a agradar este juego. Pero es un muy buen juego, ¿no? La historia es muy interesante. O sea, en realidad hay un par de cosas que me dejaron... ¿Qué mierda? ¿Qué carajo pasa ahí? Pero en realidad es muy interesante. Entonces, ¿cómo empieza? Cuéntanos, ¿cómo empieza la historia? Antes de eso, bueno, algunos datitos. Desde el 2017 el género es un horror supervivencia, porque sí, y... O no te da miedo, pero sí tiene es un toque. O sea, un survival sí es, y sí es un horror. Y porque sí rompecabezas, estilo puzzle. Exactamente. Porque tienes que ir descifrando para saber cómo abrir tal puerta y tal cosa. Cual. Está disponible para casi todas las de la anterior generación, PC 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC. Y la historia es de Six. Y... Bueno, a ver, en contexto, a lo bien, mijín. O sea, todo empieza... O sea, ese juego
como que no es del primero, hay otro Ajá, juego que es para hay celular, juegos anteriores de este, donde ves, de donde sale la niñita de la capucha amarilla. Ajá, la Six, que es Ajá. la protagonista del Nightmares, Ajá. y tienes un par de DLCs, ¿no? Ajá, Que también dentro son del como juego. que anteriores a Ajá, la es como historia. que O se sea, complementa con claro, la o sea, historia que tú vas hablando, viendo. hablando netamente de la historia. O sea, Ujú. es un juego de celular, unos DLCs, y de ahí empieza el Little Nightmares. Ujú. Sí, porque en realidad tú te llevas directo a la historia, pero Ujú. no creo que te descuadra tampoco jugar directamente en No, o sea, Nightmares, no es no. como que te pierdes de mucho, No, solo dices, ah, está bueno eso. y tal cual, ajá. Ujú. Simplemente para los que quieran saber la historia, la cronología sería algo así. Y ahí en YouTube ponen historia, resumen Little Nightmares, le Y ya salen también varios canales les va a que salir varios canales la Ajá. cronología del juego. En este caso, Little Nightmares es muy interesante. A mí lo que me gusta del juego es la pantalla, cómo se juega. No es una pantalla en primera ni tercera persona, ¿no? Es una pantalla estática. Es como un juego clásico, Claro, un la juego. pantalla estática, fija. Ajá. Entonces lo que tú ves es como al personaje siempre de perfil. Ajá. Siempre de perfil, nunca a la espalda, nunca al frente, siempre de perfil. Pero lo que me gusta es eso, ¿no? Es la pantalla estática, pero como está dentro de un barco, alerta de spoilers, Ajá. está dentro de este barco, se mueve, ¿no? Ah, sí Siempre, sientes. siempre sientes que está en ese movimiento de como... Y eso es lo que me gusta de esa pantallita, ¿no? Ajá. Igual el juego está como que muy bien hecho, sientes, porque te persiguen varias cosas, criaturas Un que hay montón ahí, de cosas y que hay. sientes esa tensión de "Oh, ya me agarra o Ah, ya lo que no no van a me, lograr salvar". lo que no me gusta del juego es que a la pendeja sí que siempre le da hambre, loco. Ah, es que es parte de O sea, que sí, pero es como que... porque cuando te da hambre se empieza a mover más lentito Ajá, y y es ya como no que se agarra el camina. estómago y todo. Ajá. Entonces da la impresión de que un punto se va a quedar muerta ahí. Ajá. Ajá, no entiendo, no entiendo. Y hay muchos gordos de ahí en el barco y Sí, lo que me parece interesante es esto, no, es esta, el estilo de juego, el estilo de los dibujos. es como lo reflejan, ellos cómo reflejan, o sea, cogen un niño y cómo te reflejan a la sociedad, esta sociedad consumista, porque es gordo por todo el mundo y es como que un consumo brutal, 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 Ajá. y es lo caso, ¿no? Porque es como un reflejo del cómo está hoy en día, porque hoy en día todo el mundo consume tanta cosa. Ajá. Hablamos de comprar ropa, comida, tecnología por montón y todo lo demás, Ujú. y no te tomas tu respiro, no te sientas acá, y es como que Ajá. eso me parece interesante. También me parece interesante el juego de color. ¿Por qué la chama es amarilla? O sea, ¿qué onda? O sea, es la única chama que tiene un color De vivo. hecho, sí, todo es como que en tonos de grises. Claro, y la man es como, o Ajá. sea, todo En es, el DLC también el niño con el el niño que es la manejas azul, tiene ajá. un busito azul. Claro, entonces como que es una paleta, es muy interesante el juego de color porque es Ajá. como que todo está muy sombrío Ajá. y el único que tiene color vivo es el protagonista. Ajá. Porque también el de celular es igual. Ajá. Bueno, aunque el celular los colores no son tan ahí, pero Ajá. no muy por ahí. Y ya creo que es un juego que les recomendamos que lo pueden jugar, descargar, comprar y creo que ya salió el 2 o está a punto de salir el 2, no estoy seguro. Yo creo que ya salió. Little Mírale. Nightmares 2. Yo creo que en la Epic ya le vi listo para descargarse ya. Creo que ya salió, no sé. Ajá. Sí, Sí, ya según está. para PC ya está. Claro, porque yo ya lo había visto en Ajá. la Epic ya me lo iba a descargar ya. Por $40 lo pueden tener. Me imagino que en consolas está igual. Debe Supongo haber que salido sí. para... Claro, porque Sí, yo ajá. lo vi en Epic y claro, yo también estaba esperando para ver si me lo descargaba. Pero estoy esperando a que salga con promoción, dije. No tengo para gastarme los 40 dólares. Sí, como que ahorita no es tan bueno. Ajá, pero a mí sí me gustó. El primero sí me gustó. Sí, lo vi, Ujú. no lo jugué, lo vi. Sí, Ujú. porque yo soy de los que expectan juegos. No me gusta a veces mucho jugar, más me gusta verlos. Un día lo jugué, 2 días creo que le acabé, unos Sí, 3 horas diarias. porque Es un juego bastante corto. bastante corto en realidad, no Ajá. está, pero es muy interesante. Es como estos juegos en los cuales para salir un poco de lo clásico y convencional, Ujú. tal cual, Porque no tienes ni armas ni nada, sino es más pura estrategia. por estrategia. Qué palanquitas, qué puertas, Aunque ni qué... tantas armas necesita la chabona, se traga una rata, la hija de su madre. Bueno, solo come mucho y... Bueno, no es esta... Al final Sí. que tienes par de poderes y ya. Bueno, ya. Sería nuestra recomendación de videojuego. Sí.
Ahora, Para bueno, terminar. antes de terminar, vamos a hacerle una recomendación de un cómic. Ujú. En este caso, nosotros vamos a hacer la recomendación del cómic de Batman White Knight. El caballero oscuro, caballero blanco. Ajá. Es un cómic muy interesante. En realidad, no lo he leído. Mi compañero casi lo ha leído. Pero yo sí sé de qué va el cómic. Ajá. Estoy muy al tanto y está en mi lista de pendientes para leer porque considero que es un cómic muy, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando me enteré de este cómic. Bueno, este cómic es guionado, dibujado y creado por Seth Murphy. Salió en diciembre de 2017 hasta 2018. Tiene 8 números. Sí, es un cómic, no es tan No, largo. es Ajá, prácticamente reciente. Ajá. Y es del primer cómic bajo DC. Sacó una línea que es DC Black Label, que es como para un tono un poco más oscuro, un poco más adulto, Ajá. dirigido el cómic. Y bueno, este fue el primer cómic de esa línea y los estilos de gráficos, la historia, el guión es muy bueno. Como para no spoileros totalmente, aquí vemos como Batman es el villano y el Guasón, el Joker, se convierte, es como que es caminado al héroe de Gotham. Claro, es como que se invierten las cosas. Ajá. En lo poco que leí, en lo poco que yo me enteré de este cómic, tengo entendido que el Guasón pasa a trabajar con la policía Ujú. y están atrás de la pista para poder capturar a Batman. Algo así es, ¿no es cierto? Ujú. Y la historia, la trama se va en torno a eso. Ujú. Entonces, por eso me pareció muy, llamó mucho la atención, porque es como que un Guasón reformado, un Guasón que creo que tomó terapia, algo así, y el man está ayudando a la policía. O sea, Se está toma haciendo... unas como capsulitas que le hacen otra vez humano y se llama Jack Napier. Exactamente. Y él trabaja para la policía y están atrás de la pista de Batman. Ujú. Y ya, creo que sería todo. Sería la recomendación del cómic. Ujú. Igual si tienen recomendaciones de cómics O algo que quieran que hablemos de aquí, nos pueden dejar en los en los comentarios. Esperemos que este primer episodio les haya gustado. Cualquier cosa para seguir mejorando, déjenlo en la caja de comentarios, chicos. La idea es compartir un poco más. Van a estar apareciendo aquí las redes sociales para que nos sigan y el podcast va a estar disponible en YouTube, Spotify, Apple. El podcast. Hay podcast. Entonces sí. Y cualquier otra plataforma, no sé. No sé si ya vamos a ver en qué plataforma lo... Sí, pero va a estar ahí en Va a todos. estar en todas las Los plataformas iremos avisando. posibles. Vamos a seguir sacando contenido como este. Seguiremos hablando de más películas, de más videojuegos, de más cómics, tal vez animes, no sé, alguna cosa, pero... Animes, pero Sí. todo, sobre todo relacionado un poco, cine un poco de culto y con cositas un poquito geeks también. Ajá, exactamente. Ajá. La idea es como tener una mediación entre estas dos cosas. Algo que sea un poco más de culto y algo que sea más de geeks. Y ya, aquí nos despedimos. Nos Sí. vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que les agrade el episodio. Cualquier cosa en la caja de comentarios, chicos. Nos vemos. Nos vemos.